¿De qué sirve que seas el más experto si te congelas cuando te toca presentar? El pánico escénico no es falta de conocimiento, es falta de práctica. En este cuento, minguero cafetero, te quiero compartir por qué nadie nace sabiendo hablar bien en público y cómo tú pudieras entrenarlo para volverte mejor. El viernes pasado cerré otra ronda de Agile Bootcamp y ahora por segunda vez lo cerré con el taller de comunicación efectiva y asertiva. Antes la dinámica de cierre era diferente y dependiendo del grupo lo voy cambiando, pero cada vez siento y noto que a la gente le falta mucho más práctica para hablar con claridad. Algo que no ha cambiado en mi bootcamp desde hace un año es que la tarea final para los graduandos es el elevator pitch. Esa presentación de 3 minutos o menos en donde cuentan su idea de proyecto o su negocio que han desarrollado durante estas 4 semanas. Y cada vez que es el primer día de clase yo siempre anuncio la tarea final para que no me digan que no se prepararon lo suficiente. Y siempre veo un montón de caras de nervio, de miedo, de pánico y yo siempre me quedo pensando, what the f***? ¿Cómo así? ¿Cómo esto de presentar y hablar en público le aterra a tanta gente? Obviamente, yo siempre les digo que los voy a acompañar durante estas semanas y que les voy a dar todas las herramientas para que lo puedan presentar y hablar con claridad. Pero la reacción de ese pánico y ese miedo nunca me deja de sorprender. El miércoles pasado, antes de ese último taller, una de mis estudiantes me pregunta en la última sesión de preguntas y respuestas: Alex, ¿cómo tú haces? Porque yo puedo hablar súper chill en los 1 a 1, pero cuando me toca hablar en grupo o presentar yo, me da una vaina. Me pongo nerviosa, me pongo ansiosa, se me olvidan las palabras y siento como que un blackout. Y yo le digo como que, man, tú te sabes tu vaina mejor que todo lo que vamos a estar ahí y deberías utilizar ese lugar como práctica antes de presentárselo a tu equipo. No entiendo cómo así que te da pánico escénico presentar esto, pero esa es la ironía del pánico escénico. No es porque no sepas, es porque te importa demasiado lo que estás presentando. Porque si a ti no te importara, pues uno no se pusiera tan nervioso. El problema casi nunca es la falta de conocimiento. Lo que pasa es que tu cerebro piensa que esto es una amenaza. Ese pocotón de gente viéndote y juzgándote. Y por eso te voy a explicar por qué pasa esto y cómo pudieras mejorarlo. Justo en estos días estoy viendo una serie en Netflix que se llama The Last Kingdom. Y hay una escena en donde un monje está a punto de ir a la guerra y le dice a un guerrero: te confieso algo, la verdad es que estoy cagado de miedo, no sé usar esta espada. Y el guerrero le responde: ok, te voy a poner un hacha porque es mucho más fácil de utilizar que la espada. Pero el coraje, eso sí, lo vas a tener que buscar tú. No te lo puedo dar yo. Y si nos ponemos a pensar, pues así es la vida en todo. Yo como facilitadora te voy a dar todas las herramientas, te voy a compartir todo lo que sé y te voy a compartir mi experiencia. La idea es que tú tengas una nueva perspectiva de cómo hacer las cosas, pero al final del día, a ti te toca encontrar ese coraje para hacer lo que tú tienes que hacer. Nadie puede dártelo, ni yo, ni nadie. Eso fue lo que le dije a mi estudiante y ojalá que se le haya quedado grabado. Porque la verdad es que yo te puedo dar el hacha, las técnicas, las herramientas, pero solo tú tienes que dar el primer paso. Justamente ese día compartí una historia en mi Instagram que el carisma no es personalidad. Es cuando tu coherencia, eso que tú dices, no se contradice entre sí y tu congruencia, lo que tú piensas, lo que dices y lo que haces, hace match. Y una exalumna me respondió a esa historia: wow, yo pensé que el carisma era parte de la personalidad. Pensé que eso solamente lo tenía cuando la gente sabía hablar bien en público. Y me dice: ¿cómo lo puedo entrenar sola? Y mi respuesta casi siempre es la misma: yo no nací comunicando bien ni hablando bien en público. Yo no estudié comunicación social en la universidad. Yo no tomé cursos formales de oratoria. Pero lo que sí hice fue practicar y mucho. Yo me acuerdo que desde niña, cuando yo estaba en la escuela, desde kinder, a mí me encantaba ser voluntaria para el juramento de la bandera. Todos los lunes se juntaba toda la escuela para cantar el himno nacional. Y antes de esto, pues viene el juramento de la bandera. En mis clases de speech, de inglés, me acuerdo que me encantaba escribir mis cuentos de cómo me había ido en vacaciones. Y cuando le tocaba a alguien presentar, yo siempre era la primera voluntaria. Y eso es pura curiosidad genuina. En la universidad yo me tomaba la tarea de actually entender todo lo que estaba investigando y haber aprendido algo para poder compartirlo. Y nuevamente, cuando preguntaban quién quería ser el primero en presentar, yo siempre era una de las primeras. Y no era de esas que me quedaba detrás de mi papel o que leía el PowerPoint, sino que me movía por todo el aula siempre. Desde mis 20 practiqué mis elevator pitches en frente de 200, 300 personas. Y antes de que los TED Talks fueran a thing, hace más de una década, a mí me encantaba verlos, escucharlos y los que ahora son súper ultra populares.
Hoy mi negocio implica ser facilitadora, ser educadora y ser public speaker. Y además que cada día tengo que levantarme aquí y crear contenido, casi siempre en video. Cada día yo sigo escuchando podcasts, viendo videos de gente que yo admiro, asistiendo a conferencias para ver cómo la gente lo hace. Y por estar aquí, showing up por más de 6 años consecutivos. Ahora la gente me pide que le dé tips y le enseñe a cómo hablar con claridad y con presencia. Yo no nací sabiendo, lo entrené y lo sigo entrenando. Y esto es algo que tú también pudieras hacer. Porque no importa tu profesión, tu trabajo o tu negocio. En esta vida tenemos 2 roles principales en cada una de nuestras ocupaciones. O tú aprendes a crear algo de valor o lo aprendes a comunicar, a vender, a transmitir esa visión. Tienes que saber crear o vender. Y si tú puedes hacer una combinación de ambas muy bien, en serio, no hay nada que tú no puedas lograr y superar. ¿Por qué pasa esto de que nos da pánico escénico cuando tenemos que hablar en público? Por ese instinto de supervivencia, tu cerebro cavernícola. Para nuestros ancestros, ser el centro de atención significaban 2 cosas. O tú eras el líder o estabas a punto de ser expulsado de tu tribu. Entonces, ese miedo al fracaso, evolutivamente, quizás todavía lo tenemos en el cerebro. Eso de que te expulsaran de tu tribu era equivalente a una sentencia de muerte porque no podías vivir solo. Somos seres sociales que vivimos en comunidad. También es porque sientes esa mirada del depredador. Tener un montón de personas mirándote activamente es interpretado como si hay muchos depredadores que te están acechando. Y aunque tú racionalmente sabes que nadie te va a atacar, tu cuerpo no sabe la diferencia. Tu cuerpo entra en ese estado de lucha o huida. Cuando tu cerebro detecta esa amenaza, tu cuerpo emana adrenalina. Y eso provoca estos síntomas físicos que tenemos a la hora de hacer public speaking, de hablar en público. Te sudan las manos, el corazón te empieza a palpitar durísimo, se te seca la boca, estás tembloroso. No es que seas débil ni que tú no te sepas tu vaina. Es que tu cuerpo está preparándose para salir corriendo. Tú crees que todo el mundo nota tu nerviosismo, pero nadie lo nota, nada más tú. Creemos que nuestra ansiedad es obvia para los demás y pensamos, seguramente todo el mundo siente que estoy temblando y que también me tiembla la voz. La realidad es que la mayoría de las veces solamente el 10% del público nota que tú estás nervioso. Entonces, esa desconexión tuya entre cómo te sientes y cómo te ve aumenta esa presión. También pasa por el miedo al juicio y al error. Como vivimos en una sociedad en donde la cultura penaliza el error, al hablar en público nos sentimos muy vulnerables, porque ahí es donde nos exponemos físicamente y cognitivamente, porque ahí es donde exponemos nuestra competencia y nuestra inteligencia. Tenemos miedo de parecer tontos o decir algo equivocado, o perder credibilidad o ese estatus y reputación. Y nos la pasamos exigiéndonos esa perfección que en una comunicación natural no existe. Pero aquí está la verdad. La gente no espera perfección. La gente espera autenticidad. ¿Qué son consejos prácticos que yo te puedo recomendar para que tú puedas mejorar tu public speaking? Prepárate como si tu vida dependiera de ello. Obviamente el primer paso es saber de lo que tú estás hablando. Eso significa que tú tienes que estudiar tu tema, investigarlo constantemente y sintetizarlo. Porque a nadie le gusta a alguien que dé 1500 vueltas. Si tú no dominas tu conocimiento, tu entendimiento, tu presentación, la información, ningún tip técnico te va a funcionar. Para poder proyectar confianza, tú tienes que tener confianza en lo que sabes. Y esa confianza siempre viene de la preparación. Aprende a leer a tu audiencia, a ver quiénes están ahí, a quién le vas a hablar. Pregúntate, ¿son muy técnicos o son novatos? ¿O es un mix de ambas? ¿Qué nivel de lenguaje debo utilizar? Dependiendo del público, tú tienes que adaptar tus palabras y el mensaje. Si son altamente técnicos, tú puedes utilizar lenguaje técnico. Si es un mix de todo un poco, tú tienes que aprender a aterrizar tus ideas de manera simple y clara. Tú puedes introducir palabras técnicas, pero tienes que poner una explicación sencilla. A nadie le gusta cuando alguien utiliza palabras muy rebuscadas que ni él mismo parece entender. Y si a eso le sumamos tu posible nerviosismo, vas a quedar peor. Empieza con el objetivo. Antes de escribir tu presentación o prepararte, pregúntate, ¿qué es lo que yo quiero que esta audiencia al final se lleve consigo? Escribe un cuento, literal como uno de estos que hago todos los domingos. Si me has escuchado más de una vez, probablemente ya has notado la estructura. Hay un hook, un gancho que te conecta y que tú sabes que te voy a hablar. Hay una introducción, un cuento o una historia principal. Siempre digo, ¿por qué pasa esto? Aquí hay una investigación en contexto.
Y luego voy de bajada con los consejos prácticos como este, que son acciones concretas. Y siempre termino con lo que yo quiero que tú te lleves, que es el cierre. Esta estructura funciona si no tú no estuvieras escuchando esto hasta aquí. Así que utilízala. Grábate con tu celular, por más que te dé cringe. Una vez que ya tú tengas tu cuento escrito, que lo hayas practicado leyéndolo en alto, agarra tu celular, colócalo suficientemente lejos para que te puedas ver tu cuerpo entero y practica presentando lo que tú tienes preparado. ¿Por qué? Porque tú necesitas verte y escucharte. Tú necesitas ver qué es lo que el público va a ver y va a escuchar. Primero, mírate sin audio. Pregúntate si tu cuerpo proyecta seguridad o nerviosismo. Si estás ocupando espacio o te ves encogido. Luego te vas a escuchar, pero sin video. ¿Tienes muletillas? ¿Estás hablando demasiado rápido? Evalúa tu voz, si tienes ritmo y melodía, si tienes esa cadencia, o si se escucha flat, monótono y robótico. ¿Muy alto o muy bajo? Pausas demasiado porque no te sabes tu cuento. Practica para que no tengas que pensar. Tu lenguaje corporal tiene que proyectar seguridad. Para proyectar seguridad y apertura, literal, tienes que tomar más espacio. Abre tu pecho, separa tu oreja de tus hombros, separa tus pies a los anchos de tus caderas y pon tus manos relajadas o haz algo como esto. Si tú estás suficientemente nervioso, puedes hacer esto, apretar tu pulgar con tu dedo corazón y ponerte aquí. Nadie lo va a notar, solamente tú. Utiliza el contacto visual. No mires hacia el piso, ni mires al horizonte solamente. Recuerda utilizar tus microexpresiones, sonreír cuando es necesario. Asegúrate de que tu tono de voz tenga melodía y que sea variado. Y siempre mantén una postura erguida aunque tú sientas esos nervios. Siempre asegúrate que tus gestos hagan match con tus palabras. Si tú estás diciendo algo importante, no cruces los brazos. Si te sientes emocionado, haz que tu cara lo demuestre. Esa es la única manera de mejorar tu comunicación y tu public speaking. Solo práctica y feedback constante. La primera vez que tú hagas tu presentación va a salir medio forzado. La segunda vas a verte un poquito mejor. A la 10ª ya tú vas a fluir. Si tú te vas a mis primeros cuentos domingueros cafeteros de hace 100 domingos, vas a ver que es muy diferente ahora. No esperes ser buen public speaker o buen comunicador en tu primer intento. Hablar en público y comunicarte con claridad es como ir al gym. Si no entrenas, no mejoras. Lo que yo quiero que tú te lleves de este cuento dominguero cafetero es que hablar con carisma no es parte de tu personalidad. Es una habilidad que tú puedes aprender, practicar y mejorar. La mejor definición de carisma que yo he encontrado es esa mezcla entre tu competencia y tu calidez. Y que dependiendo de la persona que tú estés hablando, tú puedas calibrar estas dos. No es ser extrovertido, no es hablar más alto, no es hablar suficientemente técnico. Es ser auténtico, competente, coherente y congruente. ¿De qué sirve ser experto si tú no sabes hacerte entender? Si tú no aprendes a comunicar con claridad, otras personas van a tomar decisiones por ti. Van a promover a alguien más, van a contratar a alguien más. Te van a quitar a ese cliente. No porque tú no seas capaz, sino porque no supiste comunicar tu valor. Aprende a crear. Aprende a vender. Si tú sabes hacer ambas, no hay nadie que te pueda parar. Todo el tiempo estamos vendiéndonos en reuniones, en entrevistas, en conversaciones casuales. Y si tú no sabes comunicar, vas a estar en desventaja. El pánico escénico no desaparece. Tú aprendes a utilizarlo, aprendes a navegarlo. Incluso yo, después de tener más de una década hablando en público, a veces todavía siento nervios que prefiero de llamarle emoción. Acuérdate que el guerrero le dio al monje el hacha, pero el coraje le tocaba encontrarlo a él. Yo te acabo de dar muchas herramientas y ahora te toca a ti dejarte de quejar porque no sabes hablar en público y ponerte a practicar. Porque te voy a decir algo que probablemente no te va a gustar escuchar. Si tú no aprendes a hablar con claridad y hablar en público, te vas a quedar atrás. No hay hack, no hay tip, no hay truco, no hay píldora mágica. No hay curso que te haga mejor si tú no practicas. La gente que habla bien en público no nació así. Solamente es que han practicado más que tú. Así que tú puedes seguirte quejando o hacer algo al respecto. Agarra tu celular, grábate, mírate, escúchate, sigue practicando. Hazlo 10, 20, 30 veces, lo que sea necesario. Y un día, eventualmente, vas a notar que no te congelas y fluyes. Pero eso solo va a pasar si practicas. Cuéntame en los comentarios si todavía te da miedo hablar en público o ya lo superaste. ¿Cuándo fue la última vez que te congelaste frente a una audiencia? ¿Ya te grabaste practicando o sigues quejándote? Te leo en los comentarios.